El Salmo 23 es el preferido por la gente cuando tiene situaciones difíciles. Es un salmo que da fortaleza y da esperanza para enfrentar la adversidad. Es un salmo que da mucha energía espiritual, mucha paz interior. Es un salmo que fue escrito por el rey David, quizás cuando apenas era un adolescente, mientras pastoreaba las ovejas de su padre allá en los prados de Belén. Pero además de servir para situaciones difíciles, sirve para la vida cotidiana, para las cosas del día a día de nuestra existencia. Vamos a estudiar todo el Salmo, pero en esta ocasión nos vamos a concentrar en la primera frase: Jehová es mi pastor. Quizás si alguien le hubiera preguntado a David: oye David, ¿por qué dices Jehová es mi pastor? Posiblemente una de las razones que él hubiera dado en su respuesta sería: porque Él es sabio para definirme el mejor futuro. David, a aquella corta edad, tenía la esperanza, la confianza de que su futuro estaba en las manos de Dios, que no importaba cuán adverso fuera el presente o cuán poco prometedor lo que venía por delante. Él confiaba de que en los propósitos del Creador había algo maravilloso para su vida. Eso implicaba que él no iba a apresurarse a actuar por su cuenta para lograr aquellos propósitos. No, dejaría que Dios ejecutara su plan. Por eso la Biblia dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. David sabía, como pastor, que las ovejas son torpes por naturaleza, ingenuas, pero que cuando tienen un pastor, ese pastor cuida de ellas y las lleva por caminos seguros hacia su destino. Así debemos de confiar nosotros, que pese a las circunstancias difíciles que pasemos, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios hará que ese propósito se ejecute, pese a la adversidad. Algunos ven en riesgo su vida ante un evento inesperado, ante una situación catastrófica. Pero Dios es todopoderoso y pese a esa situación adversa, hará que se cumpla su voluntad planeada previamente. El propósito de Dios para el futuro de David era que llegase a ser el rey de Israel. Y llegó a serlo, pese a que su padre no creía en él. Ni siquiera lo presentó cuando Samuel llegó a buscar el candidato o el escogido de Dios para reinar en el pueblo de Israel. Sus hermanos tampoco creían en él. Pensaban que era simplemente un muchacho hiperactivo y entremetido. El rey Saúl llegó a odiarlo y a perseguirlo y pretender matarlo. Pero ninguna de esas cosas impidió que en su vida se cumpliera el propósito divino: reinar sobre Israel. ¿Ven qué bella respuesta entonces? Pero podía dar una segunda razón David ante semejante pregunta. Oye David, ¿por qué dices Jehová es mi pastor? Y una segunda razón sería: porque Él es bueno para concederme sabiduría. David sabía que tendría que tomar decisiones por cuenta propia en muchos momentos de su vida. Que Dios haría que él se desarrollara como persona.
Y ciertamente se ocupa sabiduría para tomar decisiones. La vida adulta lo requiere. Quizás cuando era niño pensaba, Dios todo lo va a arreglar, Él va a decidir todo. Pero ya siendo adulto y siendo gobernante, siendo rey, Él tenía que tomar decisiones. Nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra casa. En muchas circunstancias tenemos que tomar decisiones. Y ahí es donde se requiere sabiduría de lo alto. Por eso la Biblia dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Salomón, el hijo de David, cuando iba a iniciar su reinado, tuvo la oportunidad de pedir lo que quisiera a Dios. Y él aprovechó aquella oportunidad para pedir una sola cosa: sabiduría. Y fue el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra. Hay una historia famosa de dos mujeres, dos madres que se disputan un hijo. Y Salomón tiene que intervenir y descubrir quién es la verdadera madre. Y a partir de ahí se extiende la fama de su sabiduría. Pida sabiduría a Dios, sean pequeñas o grandes las cosas en las que tiene que decidir. Bien dicen que para gobernar un país o administrar un hogar, lo que más se requiere es sentido común. Pero también dicen que el menos común de los sentidos es el sentido común. Se necesita sabiduría, sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios. La Biblia dice que el que pide, recibe. Así es que pida sabiduría. Y podían seguir preguntándole a David, oye David, ¿por qué dices Jehová es mi pastor? Y la tercera respuesta que quizás él daría es porque Él siempre será amoroso para tratar conmigo. David se había criado posiblemente en circunstancias muy difíciles, en situaciones de pobreza, en una familia muy humilde, en un pueblo muy empobrecido. Tanto así que los niños tenían que trabajar igual que los adultos en las labores del campo. Y ahí lo vemos pastoreando ovejas, siendo apenas un niño. Pero como pastor, él sabía que así como el pastor alimenta sus ovejas, cuando nosotros nos dejamos pastorear por Dios, entonces Él buscará cómo suplir todo lo que necesitamos. Dios le iba a dar todo lo que él ocupara en su vida. Años más tarde, él escribió estas palabras: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermosas palabras como conclusión y testimonio de una vida que ha visto la provisión divina. Dios fue amoroso en aquellos tiempos de la niñez de David, pero también lo fue allá en la adolescencia, cuando siendo un jovencito decidió ir a enfrentarse con aquel gigante Goliat y le enseñó a todo el pueblo que lo único que ocupaban era tener confianza en Dios y pelear, que Dios lo iba a proteger de aquel gigante, así como lo protegió cuando como pastor peleaba para proteger las ovejas. Peleaba contra leones, peleaba contra lobos y él los vencía, pero no dejaba que le quitaran ninguna oveja. Así también estaba convencido de que Dios lo iba a cuidar en medio de los peligros y lo cuidó amorosamente
en aquella lucha contra el gigante y venció. Dios lo trató amorosamente, cuidándolo también cuando en su locura Saúl lo persiguió para matarlo. Dios lo protegió y le hizo actuar correctamente, respetar al rey, pero ser prudente y esconderse y huir. Hasta que Dios definió aquella situación tan difícil. Ahí se mostraba el amor de Dios. En su huida, la Biblia dice que tuvo hambre, pero Dios le suplió a él y a su gente para que pudieran subsistir. Dios es amoroso siempre. Cuando David pecó con Betsabé, la Biblia dice que fue reprendido por Natán, el profeta. Y aún allí, en medio del pecado, David vio la mano amorosa de Dios, llamándole la atención, haciéndole ver la gravedad de su falta y dándole un castigo fuerte. Él tuvo que confesar su pecado. Él tuvo que arrepentirse. Él tuvo que pedir perdón y tuvo que sufrir las consecuencias. Pero aún allí Dios seguía siendo amoroso y David lo vio como un Dios de amor siempre. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa alcanzará multitud de misericordias. Cuando Jesús vio a sus discípulos, les dijo, síganme. Y dejaron el banco de los tributos públicos, dejaron las redes de pescar y lo siguieron. Fue una tremenda decisión para cada uno de ellos, pero la mejor decisión. Aquellos discípulos decidieron, Jesús va a ser nuestro pastor. Así como David decidió que Jehová sería su pastor y se inspiró para escribir este hermoso salmo. Jehová es mi pastor. David tomó aquella decisión siendo muy joven. Si usted ya ha tomado esta decisión, aférrese con todo su corazón a Dios y dígale, Dios, no importa lo que venga, no importa que la circunstancia esté difícil, no importa que venga un Goliat, no importa que venga un lobo, no importa que venga un león, no importa lo que venga, tú eres mi pastor. Pero si usted no lo ha recibido como su Salvador y Señor, Jesús puede entrar en este mismo momento a su corazón. Dígale, Señor Jesús, yo quiero tener un pastor. Yo quiero que tú seas mi pastor, así como lo fuiste de David y de los primeros discípulos. Si quiere hacer esa decisión ahorita mismo, ore diciéndole, Señor Jesús, entra a mi corazón y sé tú mi pastor para mi vida presente y mi vida futura. Que Dios les bendiga.